como es una cetoacidosis diabética, obviamente vamos a tener los niveles de insulina altos, los niveles de glucosa, perdón. Nico, no sé. Sí, sí, justamente para allá iba. Bueno, es que recordarán cuando vieron acidosis metabólica, acidosis respiratoria, ¿no? Todos estos trastornos del equilibrio ácido básico en sangre, que una de las recomendaciones para cualquier tipo de alteración del pH es corregir la causa que está detonando esa variación en el pH, ¿no? En efecto, hay que hidratar a la persona, dependiendo cómo haya llegado, pero hay que hidratarla, desde luego. Este, pero lo que también hay que hacer de forma casi inmediata es administrar la insulina. Aquí, si se reconoce que es una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Y rápidamente por la medición con el glucómetro detectan, pues sí, ¿no? 300 de glucosa, 400 de glucosa, pues se procede rápidamente a bajarle esa glucosa en sangre con insulina. Y bueno, ya todo lo demás, ¿no? Como menciona Roberto, usted mismo, administración de líquidos, incluso administración de bicarbonato para hacer más agresiva esta reducción bueno, aumento del pH en todo caso, ¿sí? Y corregir dicha alteración, dicha acidosis. Pero sí, o sea, como máxima del servicio de urgencias está este, aten- eh, hacer el procedimiento que les salve la vida en lo inmediato y corregir la causa subyacente de esa alteración. Sí, en realidad el problema de fondo no es la deshidratación, ¿sí? El problema de fondo se va a mantener deshidratado si no se corrige la glucemia. Entonces hay que atacar la glucemia, hay que administrar insulina y luego, bueno, a la par suero isotónico, la presencia de bicarbonato para ir corrigiendo el pH, ¿no? Que lo mismo sucedería para otras condiciones, ¿no? Alguna alcalosis, acidosis respiratoria, que ahí, bueno, es de otra índole, ¿no? Incluso por acción mecánica, presión en el pecho, fractura en el pecho, ¿no? Se está acidificando la persona, pero la causa subyacente es que no puede expandir bien los pulmones, ¿no? Bueno, hay que corregir eso, si no, pues se mantiene la acidosis, la alcalosis, lo que sea, ¿no? Sí, pero es una máxima dentro del servicio de urgencias, atender la causa subyacente. ¿Mm? Adelante, chicos, adelante para no No sé si irnos de alguien tenga alguna duda de lo que expliqué hasta ahorita. La cetoacidosis diabética, o sea, podría ser un tipo de acidosis metabólica o son dos cosas completamente diferentes. Sí, De sí, hecho, sí, van Neto, Neto. de hecho, o sea, es lo que les mencionaba anteriormente. La presencia de cuerpos cetónicos en la sangre, bueno, son ácidos. Entonces, cuando hay presencia de cuerpos cetónicos, produce una acidosis metabólica. Entonces, principalmente una acidosis metabólica. Ya los otros rasgos como hiperglucemia y bueno, la hiperglucemia va a ser lo que la hace cetoacidosis diabética, pero en sí es una acidosis metabólica. Sí, quizás no esté padeciendo la persona necesariamente de falla renal para que tengamos acidosis. Pues probablemente en este punto la persona no ha desarrollado algún tipo de daño renal, pero es acidosis metabólica. Quizás hasta mucho mejor definida como acidosis metabólica que otras situaciones. Hay fallo renal, qué sé yo, pero sí, o sea, típicamente hay una alteración sobre el pH y es a causa de este excedente de cuerpos cetónicos, que como decía Neto, por cierto, la acetona no está contribuyendo tanto en esto, generalmente por lo lábil que es el ventilación pulmonar y quienes son los factores de medicación, pues son los otros dos compuestos, acetoacetato y el beta hidroxibutirato. Pero sí, David, incluso está mejor definida como acidosis metabólica. Misma, Sí, misma situación para el incremento del lactato, por ejemplo. El incremento del lactato puede llevarnos a una acidosis metabólica también. Es otro mecanismo, es otro
por otra causa, pero también es de las que serían más típicas acidosis metabólicas. Sí, bueno, es que tenía, o sea, esa duda ahorita, o sea, porque mi duda, es que me acuerdo que el semestre pasado que estábamos viendo padecimientos, bueno, que el profe de bioquímica nos estaba dando una clase de padecimientos ácido-base, me acuerdo que decía que en la acidosis metabólica, o sea, bueno, en cualquiera de estos padecimientos, como que el cuerpo tenía como un tipo de sistema de compensación. Y, pero si me recuerdo que en la acidosis metabólica, como que disminuía la, no sé cómo decirlo, la acción, digamos, no sé si es, o sea, si O sea, dado que es tan acidosis metabólica, esta cetoacidosis, que se encienden los mismos mecanismos de compensación, hiperventilación, eliminación tanto de protones como de el mismo ácido por orina, este, se encienden básicamente los mismos mecanismos de compensación. Entonces, sí, la persona hiperventila, ¿sí? Hiperventila en un intento de sacar CO2, ¿sí? Contribuyendo a la disminución del pH, cosa que quizás sea infructuoso, porque el problema es mucho más de fondo, ¿sí? Se sigue produciendo cuerpos cetónicos por una sostenida oxidación de lípidos. ¿Y por qué estamos utilizando lípidos? Pues porque no hay glucosa. O bueno, sí la hay en circulación, pero no la está pudiendo meter, no se está pudiendo meter a las células por qué sé yo, ¿no? O que no haya insulina, o que hay una resistencia muy marcada a la insulina. Pero se encienden los mismos mecanismos, David. La persona hiperventila, por orina, que en este caso no hay una alteración del riñón, puede eliminar todavía muchos desechos, y el cuerpo cetónico sin orina, la cetonuria, pues. Okay. Bueno, avanzamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las pruebas de laboratorio, tratamiento y cómo todos los signos representativos que va a tener un paciente con cetoacidosis. Bueno, lo que es la cetoacidosis, primero para mencionar, va a presentarse principalmente en pacientes con diabetes tipo 1 porque va a haber la ausencia de insulina. Puede que se presente, como había dicho mi compañero Neto, puede que se presente con diabéticos de tipo 2, pero aquí estaría más relacionado por el aumento de hormonas hiperglucemiantes, que más adelante ahorita les voy a mostrar unos factores que también se encuentran en los resultados de laboratorio, pero sí, es más habitual en pacientes con diabetes tipo 1. Y bueno, en lo que es la cetoacidosis va a tener dos criterios de clasificación. Uno va a ser por el anión GAP aumentado, que aquí es donde pues daría lo que ya es una cetoacidosis, y el anión GAP no es, y el otro sería donde no es, el anión GAP no está aumentado. Entonces, bueno, dentro de los valores de laboratorio también van a haber diferentes iones que son muy importantes para lo que es la insulinoterapia, en especial uno. Más adelante les voy a ir explicando. Pero sí, bueno, para empezar, el anión gap va a ser también se les denomina como una brecha aniónica. Y bueno, los aniones gap en sí es como todo ese cúmulo de aniones que no son medibles o no son tan representativos, sino que en esos valores, por ejemplo, si ven en la imagen de la derecha, pues los niveles de sodio van a ser relativamente equivalentes a la suma de niveles de cloro, bicarbonato y la brecha aniónica. Entonces, lo que es la brecha aniónica van a ser todos esos aniones que no son tan representativos, como la albúmina, el ácido cítrico, el lactato, todo eso, que digamos que no, o sea, sí son representativos, pero digamos que no tienen una alta concentración como el bicarbonato o el cloro en este caso.
Entonces, pues una de sus funciones va a ser para mantener la electroneutralidad del organismo, porque como les digo, la suma de todo lo que es el cloro, el bicarbonato y lo que es la brecha aniónica va a ser equivalente a la cantidad total de sodio que se va a encontrar en el organismo. Y bueno, lo que es la suma bueno, lo que les decía, la suma de sodio debe ser igual a la suma de aniones. Bueno, dentro de los valores normales, como pueden ver en la imagen de la izquierda, la brecha de gap o la brecha aniónica, pues va a estar en menor concentración proporcionalmente a los niveles de bicarbonato. Esto quiere decir que pues los valores van a ser normales porque la brecha aniónica no debe ser mayor a la concentración de bicarbonato porque esto ya se referiría como una acidosis. Entonces, pues aquí para determinar la cantidad de anión gap, se debe usar la fórmula que está bajito, que es la cantidad de sodio menos el cloro más bicarbonato y toda esa fórmula debe dar los valores de entre 12 a 4. Esos van a ser los niveles normales de la brecha aniónica. Si, por ejemplo, los valores fueron mayores de 12, en lo que es la brecha GAP, pues ya se referiría a una cetoacidosis. Que debo de mencionar que aquí en lo que es las cetas, en los aniones GAP, van a entrar los dos cuerpos cetónicos que había mencionado mi compañero también, que iba a ser el acetato y el beta hidroxibutirato, que el acetato va a estar, es una acetona urinaria y el beta hidroxibutirato va a ser una cetona sérica. Entonces, por ejemplo, en lo que es la imagen de la derecha, cuando ya se da una cetoacidosis, va a haber un aumento de estos, de lo que es el acetato y el beta hidroxibutirato. Lo que es el acetato, al haber como bueno, les había comentado, se va a dar en pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Entonces no va a haber insulina. Y al haber una deficiencia de insulina, pues el acetato va a transformarse en beta hidroxibutirato por esta ausencia de insulina. Entonces, cuando se da lo que es la cetoacidosis, digamos, los cuerpos cetónicos que se aumenten a nivel sérico van a ser el beta hidroxibutirato. Entonces, eso se referiría a la cetoacidosis. Pero pues ya con la insulinoterapia, el beta hidroxibutirato vuelve o se convierte nuevamente en acetoacetato y el acetoacetato, como les había dicho, es una acetona urinaria. Entonces aquí pues va a expulsarse por medio de la orina. Pero eso, por ejemplo, aquí, si ven a la imagen de la derecha, pues los niveles, la brecha aniónica va a ser mayor en proporción a los niveles de bicarbonato. Entonces aquí claramente se puede ver que hay una acidosis y pues esto va a ser porque como no hay insulina, se producen más cuerpos cetónicos y se va a dar la acidosis y va a disminuir los niveles de bicarbonato en el cuerpo. Bueno, eso con respecto a lo que es el anion gap en los estudios de laboratorio. Otro otro factor importante dentro de lo que es esto van a ser la osmolaridad, que aquí más que nada se va a medir su efectividad, ya sea por ejemplo, en efectividad se refiere a osmoles que son activos, como el sodio y la glucosa. ¿Qué quiere decir que son activos? Pues que tienen o producen un movimiento del agua. Esto va a estar referido más que nada entre lo que es intracelular y extracelularmente. Pues por ejemplo, al haber una deficiencia de insulina, pues la célula no va a poder meter glucosa y va a haber un aumento de glucosa a nivel sérico, ¿no? Entonces, pues esto va a ser más que nada, digo, por la ausencia de insulina. Y pues aquí también se utiliza una fórmula que o sea, se multiplica 2 veces los iones de sodio más los niveles totales de glucosa entre 18 y esa va a ser la cantidad de osmolaridad. Aquí más que nada la osmolaridad va a ser muy variable porque como les digo, bueno, más adelante ahorita les voy a ir explicando los diferentes iones que van a ser representativos en este tipo de pruebas, pero por la deshidratación o por el aumento de cuerpos cetónicos, la acidez, va a haber
desnivel en estos iones y por eso se da la osmolaridad tanto intracelular como extracelularmente. Aquí, como ya se había mencionado también, se pueden producir lo que son deficiencias en el sistema nervioso central. Si es que el estado hiperosmolar por un estado hiperglucémico no es tratado a tiempo, se pueden dar estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Y pues esto también es muy grave porque si no se trata correctamente a un paciente con cetoacidosis, pues puede producirse el coma diabético o otras alteraciones. Bueno, eh, dentro de los iones importantes que se van a tomar en cuenta en las pruebas de laboratorio para una cetoacidosis son tres. Es el sodio, el potasio y el fósforo. Va a haber otros que igual son representativos, pero digamos que estos son los más importantes en este tipo de pruebas, especialmente el potasio. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, pues como les digo, va a haber puede que haya una disminución corporal en el organismo de sodio por lo mismo de la deshidratación que va a estar el paciente o por los niveles o, o porque no va a tener la insulina, pero a pesar de que puede tener un déficit, también puede tener concentraciones elevadas, disminuidas o estar en los niveles medios. Por ejemplo, si el sodio se encuentra disminuido, o también se le refiere como una liponatremia. Aquí se va a dar la dilución de sodio. La dilución del sodio va a ser causada porque, pues, como el, bueno, lo que es va a haber un movimiento de agua de intracelular a extracelular, ¿no? Entonces va a provocar la dilución de sodio. Esto no más que nada porque, como les digo, el paciente va a estar en un estado de deshidratación. Entonces, el mecanismo que van a tener las células es sacar agua para de esta forma evitar que el paciente se encuentre deshidratado, pero al aumentar los niveles de agua va a haber una dilución de agua, de sodio por este aumento de agua. Entonces, eso va a disminuir los niveles de sodio y pues se provoca lo que es la liponatremia. En niveles medios, pues va a haber un aumento de sodio a nivel medio intracelular y extracelular. Aquí no es tan representativo porque pues, el paciente está deshidratado, pero no está en un estado crítico, ¿no? O sea, no es como que presenta un estado muy elevado de deshidratación como para decir que tiene una liponatremia o una hipernatremia, ¿no? En cambio, por ejemplo, lo que es la hipernatremia ya es un estado muy grave de deshidratación. O sea, aquí, digamos, aquí aumentarían los niveles de iones porque la deshidratación ya es muy, ya está muy marcada en el paciente. O sea, aquí ya lo que es el aumento o hipernatremia sería porque los niveles de deshidratación del paciente ya son muy representativos y aumentarían los iones en el medio, tanto intracelular como extracelular. Bueno, pasando con el segundo ion, este va a ser el potasio. Antes de empezarles a explicar lo que es el potasio, debo de decirles que el potasio es el ion representativo para las pruebas de cetoacidosis. O sea, es como que de este parte si se administra insulina o si no se le administra insulina. ¿Por qué? Bueno, bueno, les voy a ir explicando, pero debo decirles eso porque eso es digamos que ese es como que el valor más representativo en un paciente con cetoacidosis. Se debe de ver los niveles de potasio porque así se determina si se le administra insulina o no. Aquí también que el sodio, pues va a haber una pérdida de potasio por medio de la orina, por la deshidratación, ¿no? Porque va a haber una diuresis osmótica y puede tener concentraciones tanto elevadas, normales o reducidas, pero las más representativas van a ser las concentraciones elevadas o reducidas. Bueno, en lo que es un potasio disminuido, también se le denomina como hipocalemia, va a estar dada por la diuresis osmótica y un estado de hiperaldosterismo, que el estado de hiperaldosterismo es cuando el paciente está hipovolémico y deshidratado y va a retener una mayor cantidad de sodio a nivel intracelular.
y elimina hidrogeniones y potasio. O sea, que esto va a hacer que disminuyan los niveles de potasio y pues se va a provocar ese estado de hiperaldosterismo. También la que es la hipocalemia, pues si se le administra insulina sin hacer el estudio antes, se puede, o sea, si digamos que se le administra, o sea, se hidrata al paciente con insulina, pero los niveles de potasio están elevados, ¿no? Entonces, si se le introduce más potasio a la persona, pues puede agravar la hipocalemia y se puede provocar lo que son arritmias o una parada cardíaca. Aquí principalmente cuando el paciente refiere con una hipocalemia, se debe de hidratar al paciente con potasio, pero sin administrar insulina, porque pues, los niveles de potasio están muy bajos por la diuresis osmótica, porque como les dije, va a estar reteniendo sodio, pero va a estar expulsando hidrogeniones y potasio. Entonces al paciente se le debe hidratar con potasio, pero sin insulina, porque si se le administra insulina, pues va a haber un efecto adverso. Eso con respecto a la hipocalemia. Y con la hipercalemia, pues va a haber dos mecanismos con los que se puede dar la hipercalemia. Uno va a ser por acidosis, que aquí las células, bueno, cuando el cuerpo se encuentra en un estado de acidosis, las células van a expulsar potasio y van a introducir hidrogeniones. Esto con el objetivo pues, de disminuir la acidosis sanguínea, como tratando de equilibrar estos niveles de pH que se van a encontrar en el organismo. Entonces, pues expulsa el sodio, pero esto va a provocar que se aumente los niveles de sodio y se provoca la hipercalemia, ¿no? Y el otro sería por el déficit de insulina, que aquí más que nada debo de mencionar que al haber un déficit de insulina, lo que es la bomba de sodio y potasio no va a funcionar. Esto porque no, digamos que la insulina activa esta bomba de sodio y potasio, entonces como no hay insulina, como es un diabético de tipo 1, pues la bomba de sodio y potasio no funciona y va a haber una acumulación de sodio, de potasio, perdón, intracelular, perdón, una acumulación de sodio intracelular y el potasio se va a acumular extracelularmente. Aquí también el tratamiento va a ser con insulina y bueno, pues es que el tratamiento para personas con cetoacidosis va a ser la insulinoterapia, pero como les digo, pues se deben de conocer los niveles de potasio en el nivel intracelular para saber qué se debe de hacer ni qué no se debe de hacer. Por ejemplo, aquí en los pacientes que si llega un paciente con una hipercalemia y tiene un déficit de insulina, que principalmente ese es el más referido porque pues, son pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, va a haber una hipercalemia y dices, no, pues tengo que hidratarlo, ¿no? Eso es como que de cajón, o sea, entonces, hidratar al paciente se debe de hacer siempre, cuando llega un paciente con cetoacidosis. Pero el tratamiento con insulina va a revertir el efecto y va a activar la bomba de sodio y potasio. Aquí, en lo que es una hipercalemia, se debe hidratar al paciente, pero sin la presencia de potasio, porque pues va a haber una hipercalemia, va a estar aumentado el potasio, pero que aquí sí se le puede administrar insulina, a diferencia de la hipocalemia que les decía, no se puede hidratar al paciente con potasio, perdón, se puede hidratar al paciente con potasio, pero no se le administra insulina porque los niveles de potasio están muy disminuidos en el organismo. Y bueno, el último ion representativo va a ser el fósforo, que igual, bueno, digamos que tiene el mismo mecanismo del potasio, como les había explicado aquí del potasio, el fósforo va a tener el mismo mecanismo. eh, pues se va a dar una hiperfosfatemia por una acidosis por el déficit de insulina también, o una hipofosfatemia por una diuresis osmótica, que va a estar expulsando constantemente fósforo por esta diuresis osmótica y la pérdida de líquidos en el cuerpo, y pues esto va a provocar todos estos dos estados en los que se puede encontrar el fósforo. Otros iones
iones representativos que mencionaban, o bueno, no iones, sino como que valores representativos, va a ser una leucocitosis que esta leucocitosis, bueno, lo que es la cetoacidosis, pues puede provocar una inflamación. Entonces, es un proceso inflamatorio y lo que es el mecanismo que tiene el cuerpo, pues en la presencia de un proceso inflamatorio va a hacer aumentar los niveles de leucocitos. Entonces, va a haber una mayor concentración de leucocitos a niveles séricos y esto pues puede ser otro, digamos que otro valor importante que se puede tomar en cuenta al momento de diagnosticar una cetoacidosis. Y también va a haber un aumento de colesterol. Aquí, como les decía al principio de cuando empecé a explicar, de que puede ver que los pacientes con diabetes tipo 2 pueden presentar una cetoacidosis por el aumento de las hormonas hiperglucemiantes, pues aquí va a ser por el colesterol, porque pues ya como nos había dicho en clases anteriores el profe, pues el colesterol va a ser el que origina muchas hormonas, ¿no? Y dentro de estas hormonas se encuentra el glucagón, este, la, pues todas esas hormonas hiperglucemiantes, ¿no? Entonces puede provocarse un aumento del colesterol a niveles séricos también por el mismo mecanismo de que no hay insulina, pues la producción de cuerpos cetónicos y por lo que es el aumento de la glucosa a niveles séricos. No sé si tengan alguna duda. Yo nomás quiero precisar algo, Roberto. Ujú, Ahorita ya que nos metemos al detalle de un poco del balance hídrico, de la presencia de ciertos iones. Nada más recapitular cuando mencionaba, por ejemplo, la administración de insulina, y lo hacía yo bajo el supuesto de que no habría alteraciones en los electrolitos, ¿no? Nada más para precisar esa parte, porque usted ya has desglosado que nada más hay que tener cuidado y con potasio, pero en el supuesto de que no haya una alteración evidente con los electrolitos, la aplicación de insulina entonces. ujú. Okay, Sí, sí. adelante. Bueno, es que en eso del potasio lo refiere más a este tipo de pacientes con cetoacidosis. Había también encontrado, bueno, yo le iba a preguntar eso porque no lo había entendido bien con respecto a la pregunta que había hecho Daniel, de por qué presentaba un dolor abdominal. Y yo había encontrado que a veces los médicos pueden confundir la cetoacidosis con una pancreatitis, porque, bueno, si recuerdan en las clases de anatomía, la doctora nos había dicho que cuando el paciente presenta un dolor referido a, pues como el páncreas es retroperitoneal, pues no va a haber, no se puede como que hacer al tacto, ¿no? O sea, no, porque no está posterior, ¿no? Entonces, pues el dolor abdominal va a ser visceral y puede presentarse en el hipocondrio, no, en el hipogastrio, perdón, y también el dolor de cinturón, algo así le había dicho. Entonces, esto yo bueno, como lo explicaba donde yo lo encontré, decía que había un aumento de lo que es la milasa y la lipasa, pero no sé si esto tenga que ver porque, bueno, eso es otro valor que había mencionado, pero como no le había entendido, no lo puse porque no había entendido muy bien por qué se daba el aumento de la lipasa y de la milasa en lo que es la cetoacidosis. No sé si algo tendría que ver Ah, eso. Profe. sí, bueno, no sé si lo vayan a comentar más adelante en el tema de ácido de hígado graso. Lo que pasa es que el páncreas es muy sensible a intoxicarse con ácidos grasos libres. Y justamente aquí bueno, no propiamente por la cetoacidosis, sino previamente a la lipólisis, y muy probablemente la persona tenga desregulado también lípidos, la alta presencia de ácidos grasos en circulación, intoxican con mucha mayor facilidad al páncreas. Entonces, eventualmente hay pancreatitis, no infecciosas, sino por intoxicación con ácidos grasos. Esa es la relación. Ok. Ujú. Sí, porque como les digo, o sea, a veces se podía hacer un mal diagnóstico pensando que era una pancreatitis, pero
pues ya, por ejemplo, si el paciente llega con ese dolor y, digamos, abdominal y se le administra o se le hace lo que es la insulinoterapia, pues ese dolor se debe de quitar posterior. O sea, una vez que ya se administró insulina, todos los efectos que causó la cetoacidosis deben de, pues, de cesar de alguna forma. Sí, ¿qué Es- es lo que yo reiteraba hace un ratito, ¿no? O sea, hay que irse a la causa subyacente, ¿no? La administración de insulina sería lo más eficiente en caso, insisto, de que no hubiera algún trastorno importante con los otros electrolitos, y si no, por efecto dilutorio, ¿no? Como se ha venido mencionando, ¿no? La insulina más líquidos, ¿no? O si no, Ujú. simplemente líquidos, pero la gente es diluir la concentración de glucosa. Ajá, Sí, sí, porque sí. es lo que está afectando a la persona. Ujú. Bueno, ya como tal el diagnóstico, pues otra vez retomando los puntos que había mencionado mi compañero Neto, pues se va a presentar principalmente lo que es pacientes jóvenes de diabetes tipo 1 y van a presentar un relativo previo de las 3P, que son como tres puntos que se deben de tomar en cuenta para un paciente con cetoacidosis, que es una poluria, va a haber una diuresia osmótica, o sea, el paciente presenta constantemente una diuresia y, por consiguiente va a provocar una polidipsia, que es la deshidratación, y la polifagia, porque pues como son diabéticos de tipo 1 va a haber un déficit de insulina. Entonces, estos son como los tres puntos importantes en los que se toma para el diagnóstico de la cetoacidosis. Los pacientes igual presentan fiebre, vómito y náuseas. A veces el vómito y náuseas puede ser por eh, la acidosis. La acidosis puede estimular el centro del vómito y pues puede provocar esto, el vómito y las náuseas. El pH de 7,15 porque pues es una acidosis, ¿no? O sea, como les había dicho, va a haber un aumento del anión gap o la brecha aniónica y esto va a disminuir los niveles de bicarbonato. Una hiperventilación, bueno, como ya había mencionado el profe, un paciente cuando llega con estado de cetoacidosis, pues va a llegar con una hiperventilación porque igual como ya había mencionado, lo que es la hiperventilación va a ser un mecanismo que va a tener el cuerpo para la regulación en caso de que se presente una acidosis metabólica, con el objetivo de sacar dióxido de carbono, ¿no? Entonces, como el paciente se encuentra con una acidosis, pues va a estar hiperventilando, pero va a ser una inspiración profunda, o sea, no va a ser una respiración superficial, sino que va a estar va a tomar grandes cantidades de aire y los va a introducir a su cuerpo. Esto les digo por el mecanismo que tiene el cuerpo y con la necesidad que también tiene de regular estos niveles de acidez, ¿no? De alguna forma, porque pues como les digo, la única forma de quitar o de tratar a la cetoacidosis va a ser con la insulinoterapia, pero pues este va a ser el mecanismo que va a tener el organismo. Igual como ya lo había mencionado, va a tener un aliento olor a acetona, esto por el incremento de cuerpos cetónicos que va a tener el paciente. Y un dolor abdominal, por lo que les había dicho, bueno, de que a veces puede tener un dolor referido por lo que es el páncreas, pero más que nada es como un dolor, eh, pues, más como, o sea, no tan referido. A veces esto no se presenta, no es tan habitual el dolor abdominal, pero sí, también es un factor importante. Deshidratación porque pues el paciente va a tener va a estar en diuresia osmótica, entonces va a estar deshidratado. Y si en caso, por ejemplo, de que lo que es la cetoacidosis no se trató a tiempo o no se, digamos que se tardaron en llevar al paciente, el paciente puede ir tanto en estado alerta como desorientado, porque pues va a tener alteraciones en el sistema nervioso central. Debo de mencionar también que una vez, bueno, mencionaba así, que solo una vez en la vida debe de sufrirse lo que es la cetoacidosis. Esto ya sea porque, pues digamos, los padres no sabían que el niño tenía diabetes tipo 1 o porque no se le dio lo que es su insulinoterapia de forma adecuada o porque no se hace sus chequeos constantes, ¿no? De que, pues,
Por ejemplo, si no lleva una dieta balanceada, si no, como ya les sabíamos en la primer parcial, pues de que no lleva una dieta balanceada, no realiza ninguna actividad física, eh, no se administra la insulina de forma correcta. Entonces, pues esto también puede ser un factores que pueden pasar, bueno, factores que pueden provocar lo que es la cetoacidosis, pero, ajá, dice que solamente una vez en la vida debe de dar cetoacidosis, pues ya sea por el descuido o porque es la ignorancia, digamos, de que no se sabe que tiene diabetes tipo 1. Y también, como les digo, pues igual si es un diabético tipo 2 igual puede ser el caso de que se produzca una cetoacidosis, pero no es tan habitual, es más habitual en diabetes tipo 1. Y bueno, igual aquí yo les puse una tablita para que vean más o menos los niveles de laboratorio con respecto a los niveles de una cetoacidosis a unos niveles normales. Pues la glucosa va a estar en niveles de 250 a 600 miligramos por decilitro en caso de que se encuentre una cetoacidosis, porque les digo, o sea, por la ausencia de insulina van a aumentar los niveles séricos de glucosa y pues, y normalmente van a estar, bueno, menor de 140 o de 125 van a ser los niveles normales de glucosa. El pH, pues en una cetoacidosis va a ser menor de 7.5 porque pues, es una acidosis, ¿no? A que normalmente está en un nivel de 7.5 los niveles del pH del organismo. El bicarbonato, igual les había mencionado, por el aumento de la brecha aniónica o el anion gap, pues va a ser, normalmente los niveles de bicarbonato en el cuerpo van a ser de 22 a 28 miliequivalentes por litro. Entonces, cuando hay una cetoacidosis, por el aumento de la brecha aniónica, pues van a disminuir los niveles de bicarbonato y pues van a ser menores de 18. Las cetonas, pues digamos que, bueno, el profe había dicho que sí tenemos cetonas normalmente, pero me parece que los cuerpos cetónicos estaban de 0.2 milimol por litro. Entonces, cuando se realiza lo que es un examen de laboratorio, van a abarcarse muchos cuerpos cetónicos por el mismo aumento de la glucosa que va a haber en el cuerpo. El anion gap, pues ya como les había mencionado, los valores normales van a ser entre 4 a 12. Si presenta una concentración elevada de 12, pues ya se refiere a una cetoacidosis también. Y la osmolaridad, pues en lo que es la osmolaridad, como les había mencionado también, va a ser por las distintas, pues por esas, digamos, deficiencias o de lo que son los electrolitos, ¿no? De que el sodio y el potasio y el fósforo. Entonces, pues como van a salir o entran en la célula y que se diluyen o aumentan niveles extracelulares, pues va a haber ese cambio de osmolaridad, ¿no? O también de que se pierden por medio de la orina. La osmolaridad en la cetoacidosis va a ser variable, a diferencia de lo que es en niveles normales, pues es más que nada fija. Y bueno, ya como último, el tratamiento. Pues principalmente los objetivos que se deben buscar para el tratamiento de la cetoacidosis es hidratar. O sea, lo primero que se debe de hacer cuando un paciente llega con cetoacidosis es hidratar al paciente, porque pues va a perder muchos líquidos y esto puede provocar un shock hipovolémico, que el shock hipovolémico pues va a estar causada por la pérdida grave de algún líquido y esto puede tener repercusiones en el corazón. Entonces, lo principal que se debe de hacer para cuando llega un paciente con cetoacidosis es hidratarlo. También, pues una vez que ya está hidratado, ya sea como se había dicho, con potasio o sin potasio, con insulina o sin insulina, pues se va a corregir de mano, o sea, esto se va a corregir la acidosis que va a provocarse por el aumento de los cuerpos cetónicos, la glucemia, porque no hay insulina para que el GLUT4 pueda meter lo que es la glucosa a la célula, y la osmolaridad, porque pues les había dicho, va a haber un constante, o sea, por ejemplo, si no hay insulina, no está activada la bomba de sodio-potasio, entonces se van a aumentar los niveles de sodio en el nivel intracelular y de potasio en el nivel extracelular, entonces va a haber una variabilidad en la osmolaridad. También pues corregir alteraciones electrolíticas pues aquí de sodio y potasio, que se va a dar por lo mismo cuando ya se dé la insulinoterapia, pues los niveles bueno, las alteraciones electrolíticas pues ya van a ir a los niveles normales, ¿no?
En tratar las causas, pues como les digo, o sea, un paciente puede llegar en estado hipovolémico, puede llegar hasta desmayado, y las causas, o sea, aquí más que nada en lo que es tratar las causas es pues si el paciente llega a, mm, pues ver que el paciente cuánto tiempo lleva con la cetoacidosis, por qué le causó esto y todo eso, ¿no? O sea, como que más que nada sería como la historia clínica del paciente. Y el detectar factores de riesgo, o sea, también aquí, porque les digo muchas veces, cuando se produce la cetoacidosis, es porque no se lleva una dieta balanceada o porque se desconocía que el niño tenía eh, diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, esos serían como que los factores de riesgo que se deberían de detectar. Y bueno, los estudios que se realizan para lo que es la cetoacidosis, eh, pues es un hemograma, porque les había dicho que iba a haber una lipólisis, ¿no? Porque como la cetoacidosis es un efecto inflamatorio, va a haber un aumento de leucocitos a niveles séricos, entonces se realiza un hemograma para saber qué cantidad tiene de leucocitos a niveles séricos. De electrolitos, porque va a haber una disminución o un aumento de ya sea de sodio y potasio, entonces también se refiere a este estudio. La glucemia sérica, porque pues como es un diabético tipo 1 se deben de conocer qué valores de glucosa tienen en la sangre, ¿no? A nivel sérico, que les había mencionado que eran entre 250 a 600 miligramos por decilitro, me parece. Un electrocardiograma, porque, bueno, les había mencionado también que si una persona, o sea, con niveles de potasio muy bajos, bueno, estaba referido al potasio, se le administraba insulina o más potasio, podría provocar taquicardia o hasta un paro cardíaco. Entonces, se debe de conocer lo que es se debe conocer la función del corazón y se realiza un electrocardiograma para ver si no tiene ningún problema ahí. O igual, por ejemplo, si el paciente de alguna forma llegara con alguna deficiencia ya congénita en su corazón, pues igual un electrocardiograma para conocer más que nada el estado en el que llega el paciente. La orina, porque aquí es para saber los niveles de cuerpos cetónicos de orina que van a ver, que les había dicho que era el acetato. Y las cetonas, pues para saber cuáles son los niveles de acetato y beta-hidroxibutirato a niveles séricos. Estos serían como los estudios más representativos para la cetoacidosis. Y bueno, ya como tal, el tratamiento, pues sería hidratar y la insulinoterapia. Este, hidratar, pues eso va a ser como que el principal punto en el que se debe de hacer para cuando llega un paciente con cetoacidosis. Eh, se, Se le debe dar una solución de cloruro de sodio al 9% y va a haber ah, dos factores, o uno no sé cómo decirlo, o sea, dos puntos de referencia para cuando llega un paciente. Por ejemplo, si el paciente llega en shock hipovolémico, se debe hidratar así de forma rápida, porque pues, ya está en shock hipovolémico por la ausencia muy eh, representativa de líquidos. Entonces aquí se le debe así muy, muy, muy rápido meter el líquido en el cuerpo. Y cuando no está en shock, pues va a haber dos mecanismos, que va a ser por la expansión, así le dice, que es de 10 a 20 mililitros por kilo, y se debe ingresar 1 litro por hora. Aquí es más como que no es tan agresivo la hidratación como cuando llega con shock, pero igual se debe de hidratar al paciente. Y el mantenimiento, pues para mantener los niveles de concentraciones de iones en niveles séricos, porque pues, les digo, va a haber un desequilibrio en estos iones por la deshidratación que se va a presentar con el paciente. Y ya finalmente, una vez que ya el paciente está hidratado, ya que se saben los niveles de potasio y todo eso, pues se va a proseguir con la insulinoterapia, que pues ya la insulinoterapia va a corregir la cetoacidosis, como les digo, el beta-hidroxibutirato, que es la cetona que se va a presentar a niveles séricos, va a volver a convertirse en beta-hidroxibutirato y pues ya van a disminuir, ¿no? O sea, si hay una disminución de beta-hidroxibutirato, quiere decir que la insulinoterapia funcionó, porque si no disminuye la beta-hidroxibutirato, eso quiere decir que no está funcionando la insulinoterapia. Eh,
La insulinoterapia también bloquea la producción de cuerpos cetónicos porque pues ya como ya se administró insulina, la glucosa puede ingresar a la célula, entonces va a disminuir, ¿no? Y pues ya como les había dicho, de que es importante que se conozcan los niveles séricos de potasio, o bueno, como había dicho el profe, de los electrolitos en general, pero aquí en lo que es la cetoacidosis es importante conocer los niveles séricos de potasio para poder saber si se hidrata con sodio sin insulina o si se hidrata perdón, si se hidrata con potasio sin insulina o si se hidrata con potasio con insulina, ¿no? Entonces es importante saber estos niveles. Y eso sería todo, profe, ya de mi parte. ¿Falta alguien más por No, yo era el último. el último, verdad? Ok, Ujú. bueno, aquí vamos cerrando la sesión, chicos. Ya se nos ha ido el tiempo, pero antes de despedirnos, les comento una actividad. Espero les guste, es una tarea para mañana. Este, asumo, ¿sí? Que la mayoría tiene Netflix, ¿sí? O alguien no tiene Netflix, tendrá que pedirle la cuenta a alguien que se las preste. Van a buscar, chicos, y espero que la vean esta tarde o este día. Van a buscar la serie, es una serie de casos clínicos que se llama Diagnóstico, Casos sin Resolver. Sí, es una serie como de 5 episodios, una cosa así. Diagnóstico, Casos sin Resolver. Van a mirar el primer episodio, ¿sí? Van a mirar el primer episodio y con mucha atención van a notar los detalles de la persona, edad, tiempo de evolución de la enfermedad, manifestaciones clínicas que tiene, pruebas que le han hecho, este, probables diagnósticos que le sugieren y eventualmente pues el diagnóstico definitivo. ¿Sí? Todos estos datos de interés médico, les pido que por favor por lo menos lo anoten. Si lo pueden retener en la memoria, está excelente, pero si lo pueden anotar estaría de maravilla. Y mañana lo comentamos, ¿les parece? Se llama la serie Diagnóstico Casos sin Resolver. Está en Netflix. Pidan en la cuenta al primo, al vecino, si es que no tienen Netflix. Y van a mirar el primer episodio que se llama Detective. Así se llama el primer episodio. Solamente es Detective, ¿de acuerdo? Y mañana comentamos los detalles del caso. Uh-huh. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, chicos. Yo me tengo que ir a la otra clase.